Quiero hablar en esta ocasión de un tema que tanto a nivel personal como a nivel sociedad, en particular en América Latina, pues es un tema bastante importante y uno que a menudo amerita ser mencionado en más de una ocasión porque es el tema de, por ejemplo, cuál es el consumo de azúcar que tenemos a nivel individual, a nivel familiar. ¿Por qué? Porque constantemente se ha visto envuelta la sociedad en discusiones de qué tan saludable puede llegar a ser o no un determinado producto dependiendo de cuál sea la concentración en primer lugar de azúcar, o si es que no tiene azúcar, cómo es que es endulzado o por qué tiene ese dulzor. Entonces, en muchas ocasiones la gente se suele preguntar si genuinamente el producto que está consumiendo pues es, digamos, saludable, o que si realmente puede ser un sustituto de los productos que normalmente solían consumir con relativa frecuencia. Entonces me dispuse a investigar como en general el tema como de los endulcorantes, qué tipos había de este tipo de sustancias y cuál era su naturaleza desde la perspectiva, en este caso, pues química, para tener una primera aproximación. Y me encontré, digamos, un compendio ya de información que básicamente lo desglosa con bastante detalle, pero que ciertamente se requiere de un cierto nivel de entendimiento para poder comprender a qué se refieren determinados conceptos que serán importantes a la hora de discutir este tema. Y bueno, también tenía un poco de sentido del humor, digamos, las personas que estaban detrás de estos estudios, porque aunque el estudio está como en inglés, se puede traducir sin perder la parte, pues digamos, un poco cómica, si quieren verlo de esa forma del título, porque básicamente preguntan, "Mm, ¿demasiado dulce para ser verdad?". Pues sí, puede ser, no lo sé, es lo que vamos a indagar, ¿no? Fue lo que estuve investigando, porque resulta que pues el departamento de didáctica de la biología de la Universidad de Bielefeld en Alemania, sí, para empezar pues fue como de, o sea, tienen como un departamento específicamente de la didáctica de la biología. ¿Por qué? Porque aquí pues tratan como de temas biológicos en el sentido de que en la escuela puede resultar ser un desafío no solamente para los maestros, sino pues también para los estudiantes. Y que a pesar de tener una conexión directa como seres vivos con el tema de la vida, pues en realidad pues se requiere de un conocimiento previo existente a la hora de hacer estas conexiones conceptuales entre la vida y la forma en la que interactuamos con nuestro entorno. Y en particular se refieren, por ejemplo, al tema de los carbohidratos, que a pesar de que pueden ser tratados en el campo de la biología, con respecto en este caso en el tema de la educación y la salud, pues no todo lo que brilla es oro. Eso es lo que mencionan, porque pues también hay que tener con una claridad de que no todo lo que endulza es azúcar, y por eso hacen hincapié en que hace falta, digamos, una educación en el tema de la salud. Y que pues sí, efectivamente, porque no todo lo que hemos mencionado aplica, porque por ejemplo el caso más práctico es la distinción entre los azúcares y los edulcorantes. Ve, ni siquiera lo puedo pronunciar, ¿no? De tan poco frecuente que lo tengo en mi vocabulario, pero es entre los azúcares y endulcorantes. Porque pues tendríamos que recordar para empezar que los carbohidratos son necesarios para la producción de energía tanto de los animales, que digamos nosotros formamos parte de ese grupo, aunque muchas personas lo prefieran ignorar, y también es importante para las plantas. Sin embargo, ¿sí? Aunque su construcción molecular en general, en términos generales, sea similar,
Normalmente olvidamos que los azúcares también son carbohidratos, lo que convierte, por ejemplo, a un pan dulce, pues en pan con lo mismo, supongo, porque bueno, una cosa, bueno, el punto es que los carbohidratos, ¿sí? Entre estos, los más importantes son la glucosa y la fructosa, que bueno, el primero es encontrado en las frutas, la miel, aunque te resulte bastante sorpresa, pues también en los vegetales. En este caso estamos hablando de la fructosa, ¿sí? Pues su nombre más o menos es un indicativo de dónde se puede encontrar y pues debido a su dulzor natural se utiliza en los alimentos, pero dado que el problema de la obesidad y la diabetes ha aumentado de forma espectacular, pues en particular en los países occidentales, el descubrimiento de los llamados endulcorantes y en particular los endulcorantes sintéticos ha sido un gran éxito, pero no todo es tan simple, ¿no? Porque al desarrollar endulcorantes sintéticos deben tenerse en cuenta factores, por ejemplo, como la toxicidad, la estabilidad y por supuesto que también el costo. No solamente el sabor. Para abordar preguntas relacionadas a estos temas son necesarios algunos conceptos básicos, pero necesarios para entender el tema de los carbohidratos, que puede ser ejemplificado, como lo he venido diciendo, pues con los azúcares y comenzando con el tema de los hidratos de carbono. Pero para todo esto tendríamos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué son los carbohidratos? A ver, para empezar, los carbohidratos juegan un papel importante en nuestras vidas en todos los niveles. Y si tú dices, oye, pero yo me identifico más bien como una planta, pues no, también, o sea, todas las plantas como los invertebrados dependen de ellos como materias estructurales. Y pues aquí tenemos que decir todos, ¿no? Que dependemos de los carbohidratos. Y dirás, a ver, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿de qué me estás hablando? Sí, o sea, las plantas reservan carbohidratos, pero en este caso, como el almidón. Entonces, ¿qué? O sea, el almidón habrá que recordar que es una macromolécula que está compuesta por dos polímeros distintos de glucosa. Y sí, a ver, los polímeros naturales y sintéticos son creados a partir de este mecanismo que se conoce como polimerización de varios monómeros. Entonces, los monómeros serían como el bloque o la unidad fundamental estructural de estos polímeros, ¿sí? Y el proceso de tener estos monómeros enlazados como un polímero sería la polimerización, por decirlo de una manera simplificada. Bueno, pues los carbohidratos tienen, para irlos identificando, el doble de hidrógeno que de átomos de oxígeno en sus moléculas. Y si yo empiezo a sospechar que quizás estuviste haciendo algunas cuentas básicas, porque pues básicamente esa es la proporción del agua, ¿no? Pues justamente por eso se representa en la fórmula general, que sería algo así como C por el carbón, sub N, donde N es un índice, un número que puede ser 1, 2, 3, etcétera. Y que la parte de H2O también tiene un sub N para tener esta estructura. Y yo sé que ya se empieza a complicar, así como de, no te creo porque pues no, simplemente no, pero yo pensé originalmente lo mismo, pero pues lo puedes poner a prueba si en verdad un carbohidrato tiene este tipo de estructura. Por ejemplo, si buscas la fórmula de la glucosa, será algo así como C sub 6, H sub 12 o sub 6. O sea que si aplica esta fórmula, nada más que N será igual a 6. Así que ahora puedes identificar en principio si una molécula determinada se trata o no de un carbohidrato. Pero como los productos alimenticios no los venden con sus fórmulas químicas,
pues sin Google seguramente no sabré identificarlo. Pero bueno, decía que las moléculas también tienen la propiedad de formar anillos que pueden extenderse para construir otros azúcares. Y pues había oído de algodones de azúcar, pero no de anillos, ¿eh? Pero en realidad hacen referencia a la fórmula más bien de la molécula. Yo dije, ciertamente. Los monosacáridos, tal vez en algún momento los habías escuchado, son carbohidratos que no se pueden descomponer en azúcares más simples, no moléculas en forma de otra cosa, ¿no? Obviamente, o sea, tienen que ser azúcares más simples. Por consiguiente, los disacáridos, ¿sí? Aquí vamos teniendo un poco ya anticipándonos hacia qué nos referimos, dan dos moléculas de monosacáridos cuando se hidrolizan. Y aquí a lo mejor ya nos estamos poniendo más técnicos de lo necesario, pero yo adelanté que se requerían ciertos conceptos básicos. Así que recordemos un poco que, por ejemplo, hidrolizar es descomponer los elementos químicos mediante la acción del agua, mientras que, por ejemplo, alcoholizar también se termina por descomponer a los químicos y a los físicos y a los ingenieros en general. Especialmente cuando es temporada de exámenes, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, evidentemente, porque cada carbohidrato de más de 3 moléculas de monosacáridos, habrá que continuar con este asunto, ya se denomina directamente como polisacárido. Dame un ejemplo, Alan, dirás. Bueno, como la celulosa, por ejemplo. Ya se va armando un poquito el rompecabezas, ¿cierto? Que también, digo, cabe mencionar que pues tiene la proporción que debe tener en este caso de 10 hidrógenos por cada 5 oxígenos. La hidrólisis del azúcar de caña en particular produce tanto glucosa como fructosa. Y cuando estaba leyendo al respecto ya estaba como demasiado confundido porque, a ver, hemos estado hablando de glucosa y de fructosa como si fuera algo intercambiable o algo así, entonces tendríamos genuinamente que preguntar cuál es la diferencia entre la glucosa y la fructosa. La realidad es que ambos, siendo monosacáridos, tienen la misma fórmula molecular. Sí, C sub 6, H sub 12 o sub 6. Que ya voy a dejar de decir sub porque, bueno, aclaro que simplemente sería C6H12O 6, pero lo estaba tratando de hacer un poco más simple, pero la verdad creo que se confunde un poco más uno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La respuesta está en la estructura. Justamente los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Y entre la glucosa y la fructosa, isómero es el caso. Sí, creo que estaba más gracioso cuando lo pensé originalmente. El punto es que una vez explicada la diferencia, debemos tener en cuenta que la glucosa solo se fabrica por hidrólisis del almidón. La sacarosa, el disacárido más ordinario, es el azúcar común y silvestre, ¿sí? Entonces esas es como las principales diferencias, porque el azúcar de mesa, que es como yo lo conozco, la verdad pues yo no lo tengo en la mesa, yo prefiero tenerlo en la alacena porque no lo utilizo tanto, pero bueno, puede sentirse un poco más refinado, ¿no? Este azúcar pidiendo ¿cómo decirlo? Pues una tacita de sacarosa a tus vecinos, ¿no? A lo mejor se escucha un poco más elegante que simplemente pedir una taza de café. No, dije café, no, de azúcar. Bueno, regresando al tema, dado que la sacarosa cristaliza fácilmente, se descubrió ahí como alrededor del siglo VII. Y bueno, este tipo de azúcar se produce el de la remolacha azucarera
y de la caña de azúcar. Por cierto, si te gustaría que realizáramos una visita a un ingenio azucarero para hacer un video al respecto, me gustaría saber tu opinión. Bueno, y algunas personas pueden pensar, bueno, no creo que todo eso tenga un impacto en mi vida, todo lo que me estás contando, pero bueno, considera que el almidón es un componente importante de la harina, el arroz, los frijoles, el maíz y las papas o patatas. Y yo sé que hay gente que le llama distinto en distintos lugares y que no hay un nombre correcto para referirse a estos, pero si no quieres equivocarte, puedes ir al mercado a comprar 1 kilo de Solanum tuberorum. No creo que nadie entienda eso. Pero bueno, a medida que las células vivas oxidan la glucosa en el primero de una serie de procesos que les proporciona energía, el glucógeno es el resultado de convertir el exceso de glucosa para poder almacenarlo. Las plantas básicamente hacen lo mismo, pero el exceso de glucosa se almacena en forma de... Sí, yo sé que tal vez ya imaginaste en qué forma. Pues en almidón, ¿sí? Como lo anteriormente dicho, seguramente también te has preguntado por qué algunas moléculas son dulces. Resulta que para que una molécula tenga un sabor dulce, debe unirse a un receptor en una célula gustativa de la lengua y que, como dato, una persona promedio tiene del orden de 10,000 botones gustativos, que justamente son estructuras como ovaladas en su interior y donde en su interior más bien se forman o están conformadas por las células gustativas que ayudan a percibir el sentido del gusto. Pues las células de las estructuras se van regenerando cada 2 semanas más o menos. Ese sería el dato, porque a medida que una persona va envejeciendo, algunas de esas células no se regeneran. Por ejemplo, ya un adulto mayor puede tener solo la mitad de las papilas que funcionan correctamente. Entonces, son estas estructuras las que en última instancia causan los impulsos nerviosos y la percepción de lo que llamamos dulzura. Y según lo que he podido investigar, lo que denominamos como sensación es el resultado de una cascada compleja cuyos eventos individuales aún no se han entendido por completo, y en particular la sensación del gusto se basa en quimiorreceptores que provocan señales neuronales una vez que se unen a sustancias químicas del medio ambiente. Además del gusto, también el olfato influye enormemente en el flujo de los jugos digestivos y en el apetito de una persona, a menos que tengas disosmia, y a lo mejor no has escuchado de ese término, pues es la disminución del sentido del olfato, que no es el fin del mundo igual, ¿eh? No confundir con la anosmia, que es la pérdida total del olfato, que eso hasta puede resultar ser un síntoma, y yo me revisaría eso si tú tuvieras esa condición. El punto es que para permitir el contacto entre los fluidos y las células receptoras, cada papila gustativa tiene una pequeña como abertura llamado poro gustativo. Y debido al contacto permanente con el medio ambiente, los receptores gustativos solo viven como unos 10 días, que en cuanto a durabilidad, pues puede ser poco para términos de una célula, pero eso es una eternidad para algunos celulares modernos. Hashtag tú sabes quién eres. Pero bueno, regresando al tema, aunque las papilas gustativas pueden discriminar entre miles de sensaciones gustativas diferentes, en realidad son solo combinaciones de los 4 sabores principales. Una forma de verlo, digo, supongo yo, sería como que pensar en un procesador de computadora, solo que en lugar de tener un estado en base 2
que es decir, pues utilizar un 0 o un 1, tendríamos como base 4 que bien podríamos codificar de la misma forma, más o menos, pero el punto es que solo con esa base de, en este caso, algo salado, ácido, dulce y amargo, se generan todos los sabores complejos que podemos experimentar. Digamos que, por ejemplo, la dulzura es inducida por la configuración especial de la glucosa. Un sabor salado sería provocado por sales químicas, en particular como el cloruro de sodio, la sal pues de alacena o la sal de mesa. Si le llamas sal de mesa, deberías quitarla de ahí, ponerla en la alacena y utilizarla solo cuando sea necesario. Esa sería la recomendación. Pero, digamos, continuando, el ácido, por otro lado, es interpretado por, oh sorpresa, ácidos. Ok, eso, tal vez eso se pueda malinterpretar, pero me refería más como al ácido cítrico, ¿eh? Al ácido cítrico. Ujú. Porque tengo un amigo que juraba que con otros de otro tipo podía probar sabores en superposiciones cuánticas y si te lo preguntas si es el mismo que decía que podía ver la polarización de la luz, pues yo ya me preocupaba por este amigo, pero bueno, a lo que voy es que además de la glucosa, otras moléculas orgánicas tienen una estructura similar. Por ejemplo, los famosos endulcorantes. Ah, bueno, pero casi se me olvidaba, ¿no? El sabor amargo está formado por numerosos grupos químicos. Por ejemplo, los alcaloides o sustancias venenosas que funcionan como un mecanismo de protección. ¿Qué? Venenosas, podrías decir, ¿no? Pues recuerda que la dosis hace al veneno y eso es bastante importante de recordar, ¿no? Luego hay gente que se pone bastante paranoica. Bueno, la capacidad de distinguir entre diferentes sabores se basa en la respuesta de las células receptoras en diversos grados a los 4 sabores primarios que ya estuve mencionando y seguramente ya escribiste ahí en los comentarios, ¿no? De cómo puede ser posible que digas que son 4 cuando todos sabemos que son 5. Bueno, está bien, hablemos de ese tema. ¿Cuántos sabores existen realmente? Esa sería una pregunta importante. Claro, adicional a los 4 sabores que todo el mundo conoce, el sabor salado, ácido, dulce y amargo. También, aparte de estos 4, se habla de una quinta modalidad de sabor que ha llegado a conocerse como umami. Tal vez estemos pronunciándolo mal, eso ya no es sorpresa en este, digamos, en este programa, pero pues dijimos que se escribe U-M-A-M-I, umami, ¿sí? Este término de origen japonés significa sabroso y como dato, esta palabra proviene de la combinación de los términos umai, que sería delicioso, y mi, que significaría sabor. Y bueno, discúlpame mi pronunciación, pues el japonés no es un idioma que yo domine, ¿no? Yo solo aprendí algunas cosas básicas para sobrevivir cuando he tenido la oportunidad de visitar esas tierras niponas. Y lo que no aprendí viajando a Japón es a qué sabe el umami. Y eso es algo muy lamentable porque si te dicen que se asemeja a un sabor carnoso que llena la boca de L-aminoácidos como el glutamato, pues no tienes ni idea de qué significa eso porque te lo están diciendo en japonés. Solo puedes responder Watashi wa Nihongo ga hanasemasen. Lo que sí podemos investigar es que qué es lo que se supone que es el glutamato monosódico al que harían referencia en su explicación. Y bueno, resulta que es la sal sódica del ácido glutámico, uno de los aminoácidos, si bien no esenciales, pero pues sí más abundantes en la naturaleza. Podrás decir, pues jamás lo he probado, tal vez no, tal vez sí, no lo sé, pero quizá te sirva a tomar en cuenta que el primer encuentro de los humanos con el sabor umami es al probar la leche materna. Continuando.
Podemos retomar el tema del sabor dulce porque, por ejemplo, otra de las cosas que me resultan bastante interesantes de analizar, porque si estamos hablando que si de azúcares, que si de edulcorantes y que si se pueden reemplazar, pero cuántas veces nos podemos a cuestionarnos, por ejemplo, qué tan dulce es el azúcar. Los distintos azúcares, claro que difieren en su grado de dulzura. Y para poder comparar distintas sustancias dulces, se ha establecido una escala tomando a la glucosa como referencia. ¿Sí? Glucosa, azúcar. ¿Ok? Es decir, la sacarosa se establece en esta escala como 1. O si te parece más sencillo en porcentaje, pues estaríamos hablando que la glucosa tiene un 100% de dulzura. Pero no es la sustancia más dulce. Que yo también me empecé a preguntar, ¿no? A ver si tienes una escala, ¿cómo es posible que tu referencia no sea lo más dulce? Pues sí, a ver, si definimos al azúcar como el 100% de dulzor, y es una condicional, por ejemplo, podríamos, en este caso, perdón, si la sacarosa fuera la referencia con el 100%, la glucosa sería pues aproximadamente un 73% dulce. La sacarosa, ahora sí, pues el azúcar ordinario que se está utilizando como referencia, sorprendentemente no es lo más dulce que podemos encontrar. Si lo comparamos, por ejemplo, con la fructosa, corresponde a un 173% de dulzura aproximadamente, por supuesto, mientras que la sacarina se encontraría entre 200 y 500% de dulzura en esta escala. Y aquí no acaba la historia porque resulta que la taumatina es un endulcorante bajo en calorías y modificador del sabor, que por si no te suena, se ha usado a menudo principalmente por sus propiedades modificadoras, en este caso del sabor, y no exclusivamente como endulcorante, por ser un poco sorpresivo hasta este punto. Bueno, pues esta proteína, sí, es una proteína, puede ser hasta 2000 veces más dulce que el azúcar. Sí, es bastante, pero ni siquiera hemos llegado al top final porque resulta que la sustancia más dulce, que digamos se llamaría algo así como lugduneme, no sé la verdad qué puede significar, pero según revisé su pronunciación en latín, lugduneme, se estima que puede llegar a ser hasta 300,000 veces más dulce que la sacarosa. Y bueno, no es encontrado precisamente en la naturaleza porque fue desarrollado en la Universidad de Lyon en Francia, que por cierto está como a unas 2 horas desde el CERN, y esto fue en 1996, lo que hasta cierto punto le convierte en el año que vio nacer pues lo más dulce jamás creado, ¿no? Y ahora puedes utilizar ese dato con tu significant other si nació ese año, ¿no? Sería un dato interesante. Algo así como de, ¿sabías que está científicamente comprobado que se rompió la escala de la dulzura en 1996? Y ya el punchline se vende por separado, ¿no? Ya tú le pones lo que pueda resultar conveniente. El punto es que cuando se trata de desarrollar endulcorantes sintéticos, también existen factores como la toxicidad, la estabilidad y el costo, porque no solamente se trata de sabor. Me preocupa ahora eso de que sea una dulzura estimada en realidad el dato que estoy mencionando, porque ¿será que los sujetos que prueban este tipo de endulcorantes sintéticos entraron directamente en un coma diabético y no pudieron seguir con el estudio? Pues no sé, quizá nunca lo sabremos, pero habrá que recordar eso para investigarlo. Porque no, obviamente no funciona así, ¿no? Porque para ser reconocida como un edulcorante alternativo, la sustancia tiene que compartir la calidad de sabor de la sacarosa.
Y bueno, entre los endulcorantes es importante diferenciar entre edulcorantes que son nutritivos y los que no lo son, ya que los primeros sí proporcionan energía y los últimos solo proporcionan pues poca o nula energía. Aunque son increíbles en cuanto a endulzar, pues no aportan calorías ya que se utilizan pues en dosis bastante pequeñas, dado su gran potencial de dulzura. Sobre eso, no significa que consumir productos sin calorías sea licencia para atiborrarse de comida, que suele ser un error común, de acuerdo a muchos nutriólogos que han externado su opinión en internet. Pero bueno, siendo el único endulcorante no calórico que se prepara a partir de sacarosa, la sacarina, en este caso, también es especial, ya que fue el primer endulcorante que se encontró aproximadamente hace un siglo, quien Konstantin Fallberg produjo el endulcorante en 1885, lo que hizo, y cito, que el sabor dulce fuera asequible para la gente más humilde. Esa no era la cita original, pero mejor utilicé un eufemismo porque sí estaba un poco fuerte. Pero solo como dato, el mismo año, de 1885, fue cuando Jaime Ferrán y Clau inventa una vacuna contra el cólera. Y también Luis Pasteur salvó a un niño de morir infectado por la rabia. Lamentablemente faltó pues una vacuna contra la infodemia. Esa nos serviría bastante en estas épocas más contemporáneas. El punto es que como resultado del éxito comercial de los endulcorantes sintéticos, las industrias del azúcar y de los endulcorantes pues intentan prevalecer. Porque, a ver, la sacarina fue una gran ventaja durante las dos conferencias de la paz mundiales anteriores. Nótese que obviamente no me refiero a las conferencias de la paz, eso ni siquiera podría ser algo que exista, pero pues si menciono a qué me refiero, luego al algoritmo le da ansiedad y pues nos puede desmonetizar nuestro contenido. ¿Ok? Pero fue de importancia durante esos sucesos porque el suministro de azúcar en Europa pues escaseó. Otro endulcorante es la tagatosa, que en este caso es un polvo cristalino blanco que es preparado a partir de la lactosa. La tagatosa se usa principalmente en chicles y mentas y también proporciona, en este caso, cremosidad en los productos lácteos. Lo que me recuerda mi lucha constante por poder comprar yogur natural, de sabor natural, sin azúcar ni endulzantes, que es el que honestamente prefiero, aunque el etiquetado supuestamente ayuda, luego solo encuentro yogur con azúcar o por su sabor, yo diría que más bien es azúcar con yogurt. Pero bueno, a lo que voy es que la trealosa, ¿sí?, que normalmente se encuentra en la miel, los hongos y los camarones, e incluso la produce el cuerpo, es la mitad de dulce que la sacarosa. Aproximadamente el mismo nivel de dulzura se encuentra en el aspartamo, que en este caso sí es un endulcorante nutritivo. Pero bueno, para ir entrando a la conclusión, el tema de los endulcorantes sintéticos se relaciona con la vida de todos, es la verdad. Eh, y por lo tanto es particularmente adecuado pues poder relacionar lo aprendido con nuestro día a día, porque después de todo seguramente te dará curiosidad investigar sobre algún ingrediente que desconozcas de los productos que consumes. Pues no sé, si algo ha ayudado en lo que te conté, por ejemplo, pues vas a poder después de todo utilizar esa curiosidad para analizar las cosas antes de consumirlas, por ejemplo. Entonces, si en algún momento ha sido de ayuda, pues te recuerdo que tenemos un Patreon y que si te interesa apoyar este proyecto y si necesitas ayuda para ayudarnos, pues nos puedes escribir hasta
que digamos puede ser incluso ayuda en especie, porque bueno, ya mencioné, ¿no?, que especialmente en especie aceptamos yogur natural de sabor natural sin azúcar ni endulcorantes. Y bueno, por mi parte en este caso ha sido todo y espero que la información que he presentado sea de particular utilidad para tomar mejores decisiones, al menos en cuanto a los productos que tengan algún tipo de endulzante, ya sea natural o sintético, o que pueda ser o no azúcar. Entonces yo soy Marco Alan Valdivia García y esto ha sido el This Charming Podcast.